Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la comunidad que sigue esta página que se llama Bioquímica y Biología Molecular. Como saben, desde hace algunos años nos hemos dedicado a transmitir seminarios web relacionados con bioquímica y biología molecular. Y bueno, pues hemos intentado o hemos hecho un esfuerzo importante por invitar a personajes muy interesantes que tienen temas de investigación muy interesantes para compartir. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos a la doctora Susana Vázquez Torres. Gracias, Susi, por aceptar la invitación. Finalmente se nos hizo. Y también por aquí nos va a acompañar el doctor José Arcadio, que también ya había platicado en algún webinar su línea de investigación aquí con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que está haciendo Susana y de lo que hizo en su doctorado con el doctor David Baker, famoso porque, pues recordemos que ganó parte del Premio Nobel de Química del 2024 y aquí mismo en este foro hemos platicado un poquito de ese premio muy interesante en el que, pues, la biología computacional juega un papel fundamental en el diseño de proteínas, ¿no? Y bueno, pues también hemos hablado del potencial que pueden tener las proteínas diseñadas de nuevo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una aplicación muy específica que es hacia neutralización de toxinas del veneno de serpiente. Entonces, bueno, les platico un poquito de la doctora Susana. Se me quedó eso de decirte Susi, pero ahora te voy a decir doctora Susana. La doctora Susana hizo la licenciatura en la UNAM en investigación biomédica básica, en donde la conocí. Después se fue a Groninger a hacer un máster en bioquímica y finalmente hizo el doctorado en la Universidad de Washington con el doctor David Baker. Y bueno, pues ahí es donde aprendió o donde implementó estas estrategias de biología computacional al diseño de nuevas proteínas. Justo recordemos que el laboratorio del doctor David Baker, digo, además del premio Nobel que le dieron el año pasado, pues tiene una historia bastante larga en el diseño de proteínas de novo. Entonces, bueno, pues ya hemos platicado de eso en otros seminarios y bueno, nada más lo voy a mencionar por ahora. Y bueno, ahora la doctora Susi anda en Madrid, ahorita nos platicará qué está haciendo. Y bueno, pues también bienvenido, Doc, el doctor José Arcadio, pues ya lo habíamos presentado por aquí, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y bueno, en su momento nos platicó de su línea de investigación que tiene que ver con el ribosoma y el plegamiento de proteínas. Y ahora también están trabajando temas de diseño de proteínas. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Perfecto, justo ahorita con... Ahí está. sí, ya me escucho. Sí, totalmente, justamente con todo este boom de diseño de binders. Aquí viendo los trabajos tan buenos como el de Susana, pues ya a uno se le antoja también, ¿no? Sí, nada más andan antojando. Entonces, pues sí, pues vamos a platicar un poquito de hacia dónde va esto y qué es cuál es el estado del arte. Y bueno, pues tenemos de primera mano aquí un poquito de información relacionada. Y bueno, Susi, bienvenida y pues te vamos a dejar un ratito aquí con tu audiencia y al final nos conectamos, nos incorporamos para discutir un poquito las preguntas que puedan hacer los asistentes. Si quieren hacer alguna observación o pregunta, lo pueden dejar en los comentarios aquí debajo de esta transmisión. ¿Sale? Pues bienvenida, Susi, y son tuyos. Ahorita nos vemos. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias por la invitación y hoy les voy a hablar un poco del trabajo que hice en mi doctorado, que involucró usar el uso de herramientas computacionales para diseño de proteínas y en particular su aplicación como nuevas terapias para tratar mordeduras de serpientes. Bueno, para comenzar me gustaría hablar porque esto es importante. Aunque parece que no es un tema de salud tan importante, alrededor de 1.8 y alrededor de 3 millones de personas
se exponen a una mordedura de serpiente al año y aproximadamente de 81,000 a 138,000 personas mueren por estas causas. Y si hacemos un mapeo de qué regiones del mundo son más afectadas en el sentido de mortalidad, vemos que especialmente en las regiones que son países en desarrollo, como países en Asia, en África y en Latinoamérica, es donde se encuentra el mayor número de muertes, en contraste con los países un poco más desarrollados, donde aunque no hay tantas mordeduras, pues tienen más acceso a estos tratamientos y hay un menor número de muertes. Nosotros creemos que el diseño de proteínas tiene el potencial de generar terapias más accesibles para tratar estas mordeduras comparados con los métodos tradicionales, los cuales voy a explicar ahora. Bueno, los métodos tradicionales para tratar mordeduras de serpientes están basados en una tecnología desde hace aproximadamente 100 años y es muy efectivo. De hecho, es lo que tú recibirías si una serpiente te muerde. Y estos tratamientos se desarrollan a través de inyectar pequeñas dosis de venenos completos a animales, por ejemplo, a caballos. Se espera un tiempo largo, incluso cerca de un año, a que el sistema inmunológico del caballo genere anticuerpos para todas estas diferentes toxinas o diferentes compuestos de los venenos. Se colecta la sangre, se purifican los anticuerpos, que en realidad es una mezcla policlonal de anticuerpos. Y es lo que se utiliza este suero, se hace una formulación y es lo que se administra a los pacientes. Y aunque esto es efectivo, en realidad tiene algunas desventajas, ya que puede ser bastante costoso. No siempre son tratamientos muy seguros, ya que pueden, además de estar inyectando anticuerpos neutralizantes para ciertas toxinas, también estás acarreando un grupo grande de proteínas, de albúminas de caballo, etcétera, que son ajenas a nuestro sistema inmunológico, lo cual puede generar un choque séptico o reacciones adversas. Y también estos sueros necesitan estar bajo refrigeración, ya que estos anticuerpos son lábiles. Y en particular en regiones rurales o en países que están en desarrollo no siempre tienen el acceso a estos sistemas de cadena de frío. Nosotros creemos que podemos revolucionar estos tratamientos utilizando estas herramientas de diseño de proteínas, en primer lugar porque no necesitamos inmunizar ningún tipo de animal para generar moléculas neutralizantes. En este caso podemos usar métodos computacionales donde probemos la estructura de las toxinas o diferentes compuestos que quisiéramos neutralizar. Utilizamos una serie de algoritmos que voy a explicar después para generar estas proteínas que se unen a estas diferentes toxinas, bloquean su función. Podemos producirlos a gran escala y siempre con la misma calidad en microorganismos, ya sea como levaduras o bacterias, y también se pueden formular, purificar en grandes cantidades, y esto podría tener algunas ventajas como un coste reducido para su producción, son mayormente seguros, ya que estos compuestos están purificados, especialmente las moléculas neutralizantes, no estás purificando o estás acarreando compuestos extraños, como en el caso de los caballos, y también es sabido por mucho tiempo que las proteínas diseñadas de nuevo son muy termorresistentes. Esto quiere decir que a altas temperaturas conservan en gran medida su estructura y su función, lo cual es algo muy atractivo para este tipo de terapias, ya que, como mencioné, en estos países no hay necesariamente un acceso a una cadena en frío. Y bueno, este es como un concepto inicial, pero digamos que hay como una barrera, porque en realidad los venenos de serpientes son mezclas complejas de muchos diferentes componentes, y en esta gráfica que estoy mostrando aquí solo es como un análisis proteómico de una colección de los diferentes compuestos principales de venenos completos, y vemos cómo se agrupan en diferentes familias. Tenemos toxinas que son fosfolipasas, proteasas, lectinas, metaloproteasas, etcétera. También toxinas de 3 dedos. Entonces, esto puede añadir una complejidad al proceso, ya que uno necesitaría diseñar proteínas para cada uno de estos puntitos individuales, lo cual en realidad es un desafío muy grande. Pero en este trabajo lo que quisimos hacer en particular fue enfocarnos a un grupo de toxinas de los venenos de serpientes que sean más letales, que digamos que de todas estas proteínas o toxinas hay un grupo que va a tener un efecto mucho más rápido y más letal. Entonces decidimos diseñar proteínas neutralizantes para estas toxinas de 3 dedos,
Primero porque son muy tóxicas y muy letales, y también porque los tratamientos actuales son muy poco efectivos para neutralizarlas. En este grupo de toxinas de 3 dedos tenemos dos categorías principales. Unas son las alfa-neurotoxinas. Estas alfa-neurotoxinas, dependiendo si son de cadena corta o de cadena larga, se clasifican en dos tipos. Se unen a los receptores de acetilcolina e impiden la unión de acetilcolina, lo cual hace que haya un bloqueo del sistema neuromuscular que al final resulta en una parálisis que es letal para las víctimas que experimentan una mordedura de serpiente. Y otro tipo de toxinas que pertenece a esta familia son las citotoxinas, las cuales se sabe que interactúan con membranas fosfolipídicas de una manera, pues sí, en general, y lo que hacen a lo mejor no son tan letales, pero causan necrosis, también causan como que haya mucho sangrado, y al final del día esto hace que muchas de las personas que experimentan mordeduras de serpientes vivan con consecuencias para el resto de sus vidas o tengan que experimentar alguna amputación. Y si de por sí este tipo de enfermedad afecta a comunidades rurales donde la gente tiene poco acceso a sistemas de salud o poco dinero, el hecho de que alguien tenga que ser amputado, pues hace que ese ciclo de pobreza se incremente, ¿no? Entonces, en este trabajo quisimos enfocarnos en estos dos grupos de toxinas. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Pues utilizamos estos métodos de inteligencia artificial que fueron desarrollados por el Baker Lab, en el que mediante una serie de pasos generamos proteínas desde cero para neutralizar estas toxinas. Entonces, quisiera empezar diciendo que una de las estrategias que decidimos usar fue tratar de... Sabemos que estas toxinas de 3 dedos se pliegan de esta manera. Son estructuras que tienen muchas hojas beta, tienen estos loops que están súper largos, por eso se llaman de 3 dedos, porque estos parecen 3 dedos, y tienen muchos puentes disulfuro. Entonces, una forma que nosotros anticipamos que podríamos lograr alta afinidad y alta especificidad era mediante la complementación de estas hojas beta con otra proteína, ¿no? Entonces, en este caso, generamos, digamos que una preespecificación antes de correr el método de Rosetta Fold Diffusion, en el que generamos backbones de proteínas para decir que queremos proteínas que vayan a hacer interacciones de beta-beta con la toxina. Después corrimos Rosetta Fold Diffusion, que como mencioné es un método generativo que básicamente lo que hace es que genera muchas soluciones alrededor de un target y son solamente a nivel de backbone. Tú puedes proveer la longitud de la proteína que quieres diseñar, también puedes proveer el target, los ciertos hotspots o los ciertos residuos que te gustaría unir, y después de generar este número de protein backbones, también puedes hacer un sampleo de, no sé, generar 1000 o generar 10,000, o si tienes la capacidad 1,000,000. Y después de todos estos backbones o soluciones iniciales, utilizamos otro programa que se llama Protein MPNN, en el cual nosotros asignamos a secuencias de aminoácidos a estos backbones de proteínas que están desnudos. No es como si el backbone solo es el hueso y después hay que agregarle un músculo, ¿no? Darle una identidad de aminoácidos a estas múltiples backbones de proteína. Y después usamos un método de estructura, de predicción de estructura, utilizando ya sea Rosetta Fold, en este caso yo usé AlphaFold, que tiene un mayor grado ¿cómo se dice?, de certeza, o es un poquito mejor que el Rosetta Fold, y predecimos los complejos de nuestra proteína que diseñamos en complejo con las toxinas, ¿no? Y utilizamos cierto número de métricas computacionales que sabemos que correlacionan con la calidad de nuestros binders o de los diseños que hicimos, para después reducir ese número enorme de posibilidades a un número más pequeño que podemos probar en el laboratorio. Entonces, en la primera parte, como mencioné, pues usamos este pipeline computacional para diseñar estas proteínas. Tenemos muchísimas, las filtramos para obtener diseños de más alta calidad, y en una escala pequeña, en todos estos casos, yo probé alrededor de 40 diseños, más o menos por cada tipo de toxina. Pues las caracteriza en el laboratorio. En este caso, del lado izquierdo, tenemos en color gris los diseños, y
en colores diferentes, azul, morado y rosa, las diferentes toxinas, en este caso la toxina de cadena corta, la toxina de cadena larga y la citotoxina. Estas proteínas pues las purificamos en bacterias y las corremos en cromatografía de exclusión molecular y nos corroboramos que eluyan al tiempo adecuado y que también tengan un perfil monodisperso, ya que esto es importante para estabilidad y también para en el futuro probablemente formularlas en un fármaco, en algo que se pudiera desarrollar más allá para usarlo en pacientes. Y también utilizamos, ¿cómo se dice? SPR, Surface Plasmon Resonance, para medir la afinidad entre nuestras proteínas diseñadas y las diferentes toxinas. Entonces, esta técnica nos permite estimar qué tan afín o qué tan fuerte es la interacción entre nuestros diseños y las toxinas. Y en todos estos casos vemos que nuestras proteínas se unen con una buena afinidad. En algunos casos, por ejemplo, en este caso vemos que la afinidad o la constante de disociación es muy buena, es 0.9 nanomolar. Esto quiere decir que se une súper fuerte a la toxina. En este caso, para la toxina de cadena larga, vemos que se une con afinidad de 2 nanomolar. Y para la citotoxina, que también tiene un plegamiento un poco peculiar, que voy a discutir después, vemos que también hay una unión que es un poco más débil, es de alrededor de 300 nanomolar. Después evaluamos la presencia de estructura secundaria de nuestros diseños utilizando dicorismo circular. Aquí tenemos los espectros a diferentes longitudes de onda y vemos que tenemos los mínimos que nos correlacionan con la presencia de estructuras alfa y beta de nuestras proteínas. Y también hicimos una curva de desnaturalización térmica que nos permite determinar la temperatura media de desnaturalización o la TM, que nos da como una idea de qué tan termorresistentes son nuestras proteínas, y vemos que en todos los casos nuestras proteínas tienen una TM bastante alta, en este caso una TM de 78 grados centígrados, en este caso la TM es tan alta que no se pudo estimar. Esto quiere decir que necesitas hervir la proteína para desplegarla, y en este caso tiene una TM de 61 grados centígrados. Algo que también quisimos evaluar con nuestros diseños pues es ver qué tan buenos son estos métodos o qué tanta precisión tienen para unir estas toxinas, porque una cosa es la computadora, pero otra cosa es el mundo real. Entonces, una forma de averiguarlo es determinando sus estructuras cristalográficas y comparando qué tan similares o diferentes son. En este caso, en el caso de la proteína de unión a neurotoxina de cadena corta, solo obtuvimos la estructura APO, esto quiere decir que no pudimos cristalizar el complejo, y la estructura cristalográfica en todos los casos es en un color beige y está superpuesta con la predicción de AlphaFold, que en el caso del color gris es nuestro binder y en el caso de los colores son las diferentes toxinas. Vemos que si las sobrelapamos una sobre la otra son súper parecidas. Y en este caso vemos que hay interacciones, o sea, la proteína se ubica como la queremos, como la diseñamos, y no podemos saber la interacción porque no lo pudimos cristalizar en complejo, pero en el caso de las otras toxinas vemos que bueno, en realidad son súper parecidas a lo que nosotros diseñamos, y de hecho tenemos un poco de, como les comenté, en algunos casos diseñan las proteínas para hacer estas interacciones entre hojas beta. Vimos que en algunos casos se preservan estas interacciones, y también, como les comenté, estos loops en las toxinas son muy importantes para unir a los receptores de acetilcolina. En este caso, este es el loop 2, que interacciona directamente con residuos en el receptor de acetilcolina, y vemos que nuestro binder hace también un tipo de interacciones clave con este residuo que es muy importante. Y en las citotoxinas se ve un poco abierta la estructura porque en comparación con las otras toxinas no se sabe muy bien el mecanismo, solamente se sabe que estos loops que están muy cargados positivamente rompen los fosfolípidos, pero son interacciones muy inespecíficas. Entonces lo que yo quise hacer fue como tratar de contener estos loops para evitar que de alguna manera pudieran penetrar a las células. Y aunque es una proteína que es un poco rara, en realidad se pliega como la diseñamos, ¿no? Ya que el diseño y la estructura cristalizada son prácticamente idénticos, y como les comenté, estas citotoxinas están muy cargadas en los loops, y vemos que nuestra proteína hace interacciones electrostáticas con estos residuos.
Y también otra conclusión interesante es que Rosetta Fold Diffusion y Protein MPNN tienen una capacidad muy grande para generar proteínas que son, o sea, prácticamente que pueden adaptarse a cualquier forma que tú quieras, ¿no? Incluso proteínas que no necesariamente algún bioquímico pensaría que podrían funcionar, lo cual es también bastante interesante. Y bueno, ya para la caracterización más funcional, en los casos anteriores, pues hablamos de proteínas que son funcionales en un tubo de ensayo, pero lo que realmente queremos saber es si estas proteínas neutralizan y son funcionales en células y después en animales. Entonces, en el caso de las neurotoxinas, en colaboración con Tim Jenkins en la DTU y con Melissa Bernard, que también es una ex estudiante del UNAM, hicimos unos experimentos de patch clamp en células de mamífero. Y de una forma muy general voy a explicar cómo funciona este experimento. En una condición sin toxina, donde estas células de mamífero sobreexpresan receptores de acetilcolina en la superficie, en la presencia de acetilcolina, este receptor se abre y permite la entrada de una corriente de iones positivos hacia la célula, lo cual genera una corriente que podemos medir mediante patch clamp. En una condición, cuando existe la toxina, como les dije, estas toxinas se unen a estos mismos sitios de unión, compiten con la acetilcolina, por lo cual la acetilcolina no se puede unir. Esto evita que el canal se abra y pues que no haya una corriente de iones entrando a la célula, por lo cual la corriente debería de ser mucho menor o inexistente. Y en el caso que nosotros anticipábamos ver es que cuando tú tienes una mezcla entre la toxina y nuestro binder que es neutralizante, deberíamos evitar que esa toxina se una al receptor, por tanto la acetilcolina debería ser capaz de unirse y deberíamos de ser capaces de medir una señal en estas células. Entonces es exactamente esto lo que estamos viendo en esta gráfica. En el eje de las X tenemos diferentes concentraciones en las que mezclamos diferentes ¿cómo se dice? Sí, como por ejemplo tenemos 1 a 27, quiere decir que tenemos una concentración molar de una concentración de 1 de toxina y 27 veces más en una escala molar de nuestro binder o de nuestro tratamiento. 1 a 9, pues quiere decir que tienes 9 veces más binder que toxina y así vas cambiando un poco este ratio hasta llegar a una concentración 1 a 1. Y en el eje de las X tenemos digamos que la corriente eléctrica o esta señal que les platicaba que puedes medir a través de las células en presencia de la acetilcolina y de las toxinas y de nuestro tratamiento. Entonces utilizamos también pues un control negativo, utilizamos un control positivo que sabemos que son proteínas que efectivamente ya sabemos que neutralizan ese tipo de toxinas y las proteínas que diseñamos nosotros. Entonces cuando utilizamos un control que es un nanobody, que es una proteína que se une a otro tipo de toxinas de serpientes en un exceso de 27 veces más, vemos que esto no es capaz de rescatar la señal en el canal. Además, utilizamos una concentración de toxina en esos experimentos que sabemos que sí o sí va a bloquear la señal de acetilcolina. Vemos que cuando tienes 27 veces más, pues no ayuda porque pues no es específico. También cuando utilizamos el otro nanobody que fue diseñado por otro grupo, para el mismo target, con una afinidad similar a nuestro binder, vemos que funciona muy bien a concentraciones altas, pero a medida que vas disminuyendo la concentración, se va haciendo menos efectivo. Y algo que fue muy interesante ver es que nuestras proteínas diseñadas funcionan muy bien para rescatar estos canales en concentraciones altas, pero también en concentraciones bajas, muy superior a lo que la otra molécula fue capaz de lograr. Y bueno, este experimento también lo repetimos para la otra clase de toxina que también neutralizamos, que es la de cadena larga, y el experimento es exactamente el mismo. Tenemos nuestro control para la misma clase de toxina, que vemos que en un exceso tampoco protege. Tenemos también un nanobody con una afinidad similar que vemos que funciona, pero después ya no tanto cuando disminuyes mucho su concentración. Y nuestro mini binder vemos que es mucho más efectivo y que incluso en concentraciones de 1 a 1 parece proteger el canal. Entonces esto fue súper emocionante de observar
y lo cual nos llevó a decidir a continuar en animales. En este caso colaboramos con el doctor Stephen McKessie, que es un herpetólogo en Colorado, y lo que hicimos en este experimento es un experimento muy blanco y negro, porque el output ya es muerte o supervivencia. En este caso, él nos ayudó a determinar la dosis letal media de estas diferentes toxinas en ratones, y él administró un exceso de 3 veces más esa dosis letal media. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para asegurarnos que utilizando esta concentración de neurotoxinas vamos a lograr una mortalidad del 100% en ausencia de ningún tratamiento, y fueron administrados intraperitonealmente. Lo que hicimos en este experimento fue administrar estas dosis letales de neurotoxinas, y después hicimos como diferentes tipos de tratamientos que ahora voy a explicar, y utilizamos nuestros binders para las 2 clases de neurotoxinas que expliqué anteriormente. Y lo que hicimos fue medir la supervivencia de estos ratones 24 horas después de ese tratamiento, ya que sabemos que en realidad estos ratones, al ser expuestos a estas cantidades letales de toxinas, mueren en un par de horas. En realidad 24 horas es muchísimo tiempo, o sea, en 24 horas sí o sí deberías ver un efecto. Entonces el primer control pues fue realmente agregar las toxinas sin ningún tipo de tratamiento, y vemos que en este caso la supervivencia es del 0%. También hicimos un experimento control para ver especificidad, en el cual utilizamos el binder que diseñamos para la neurotoxina larga, pero lo mezclamos con la neurotoxina corta. O sea, no lo mezclamos con el target que le correspondía, para ver si había como algún tipo de interacción inespecífica. Y vimos que si no utilizamos el binder correcto para la toxina correcta, pues el tratamiento no es efectivo, lo cual nos dice que nuestras proteínas son específicas para los targets para las que fueron diseñadas. Y en una primera aproximación hicimos un experimento de preincubación. Esto quiere decir que tú mezclas la toxina con el tratamiento 30 minutos afuera del ratón, esperas que se unan, y una vez que han pasado esos 30 minutos, lo inyectas y ves cuál es la supervivencia. Vimos que en este caso, que es un poco, pues no es realista, porque generalmente las personas experimentan una mordedura de serpiente y después reciben un tratamiento. No es como que tienes el tiempo de preincubar o recibir un tratamiento antes, como profiláctico. Pero vemos que en este caso, pues es una eficacia del 100%. Después, esto fue súper emocionante. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo que se aproxime más al mundo real. En este caso hicimos experimentos donde hay una administración un poco más tarde de la administración de la toxina. En este caso administramos la toxina, esperamos 15 minutos y después agregamos nuestro tratamiento. En este caso vimos que también el 100% de los ratones sobrevivió, lo cual también es magnífico, es una protección muy, muy alta. Y después intentamos como esperar un poco más de tiempo. En vez de 15 minutos, pues esperar un poco más tiempo, 30 minutos. Y para nuestro binder de mayor afinidad, que es para la toxina de cadena corta, vemos que en todos los casos siempre es 100% efectivo, pero para nuestro binder que se une a la toxina de cadena larga, vemos que si esperas un poco más de tiempo, pues la eficacia disminuye. Y finalmente hicimos también un experimento de rescate, esperando 15 minutos, administrando una dosis menor de nuestro binder en comparación con la toxina. Y vemos que, como les comenté, pues en todos los casos realmente hay una protección significativa en comparación con los controles que no recibieron tratamiento. Y pues esto es el resultado estrella de este estudio. Y finalmente, para concluir los resultados del estudio, les platiqué que había diferentes clases de toxinas, neurotoxinas y citotoxinas. En este caso utilizamos un experimento para evaluar la viabilidad de las células cuando se exponen a venenos completos de cobras, que sabemos que matan a las células, porque les dije que rompen las serpientes. Una cosa que sabemos es que estas cobras, el 70% de sus venenos son citotoxinas. Entonces lo que hicimos fue exponer a células de mamífero, también HEK cells a concentraciones altas de estos venenos en presencia de nuestro tratamiento y en ausencia, y medimos cuántas de estas células sobrevivieron. En este caso, pues ya les comenté, tenemos la viabilidad de las células
Y en este caso tenemos las diferentes condiciones. En un control positivo, en vez de agregar veneno o lo que sea, agregamos solamente el medio donde crecen las células, y pues en esta condición no estás perturbando nada, las células están felices y sobreviven. Utilizamos también un control negativo, en este caso utilizamos un detergente que sabemos que también rompe las membranas de las células, y como podemos ver, pues las células mueren en esta condición. También probamos en nuestro mejor mini binder por sí solo, para ver si no también era tóxico para las células, y vimos que no es realmente citotóxico, ya que las células también sobreviven. Y expusimos con diferentes venenos a las células de este diferente tipo de cobras, y vemos que en ausencia de nuestro mini binder, realmente la viabilidad de las células es nula, no hay realmente no sobreviven de una manera significativa. Sin embargo, en presencia de nuestro tratamiento vemos que hay varía el nivel de protección, pero es mucho más alto, ya que varía desde un 65% hasta un 85%. Y finalmente quisiera como mostrarles esto como en el mundo real. Esto es un experimento de luminiscencia, pero también se puede ver con los ojos. Estas películas las hicimos en colaboración con Justin en el IPD, y lo que hicimos fue sembrar células también de mamífero en un plato, y agregamos un colorante que se vuelve rojo cuando las células empiezan a morir, porque este colorante se tiñe de rojo cuando hay DNA libre. Entonces, utilizamos este experimento para ver en tiempo real cómo era esta protección. Vemos que las células, cuando no están siendo tratadas con nada, pues realmente hay muy poca señal roja, porque las células no están siendo perturbadas o están siendo dañadas, ¿no? Utilizamos veneno completo de la serpiente escupidora para perturbar estas células, para ver qué tanto daño causaban, y medimos pues cómo van muriendo las células en el tiempo, y vemos cómo poco a poco todo se va poniendo rojo. Y finalmente pusimos las células con esta misma concentración de veneno y administramos nuestro binder 5 minutos después para ver si el número de células rojas disminuía, y vemos que en este caso pues realmente hay una diferencia muy significativa entre esta foto y esta. Y bueno, esos son como los resultados principales. ¿Y qué es lo que aprendimos de este proyecto? Bueno, Rosetta Fully Fusion en realidad es una plataforma que permite el diseño de proteínas para una amplia gama de diferentes tipos de targets o diferente tipo de proyectos. Pero también demostró que es un método muy eficaz para generar de una manera muy rápida y efectiva proteínas que neutralizan toxinas de serpiente que tienen una relevancia médica muy alta. Y también algo que fue interesante ver es que nuestros diseños fueron tan buenos, tienen una potencia muy similar comparados con anticuerpos o con nanobodies que ya se han reportado en la literatura y que han tomado meses o años o campañas de screening inmensas para ser identificados, en tanto que estos diseños estuvieron listos en un mes, ¿no? Lo cual te habla del potencial de estos métodos. Creemos también que esa estrategia podría ayudar a democratizar el descubrimiento de nuevos tratamientos, especialmente en enfermedades que son de poco interés para las farmacéuticas y que también pues afectan a un montón de gente en países en desarrollo, como son las mordeduras de serpiente, que realmente no ha habido una mejora en los tratamientos en los últimos 100 años. Y pues por último quisiera agradecer a todas las personas que formaron parte de este equipo, como les comenté, Melissa, gente en el IPD, Edin, Isaac, el doctor Stephen, Nicolás, Timothy, David, Linda y pues muchas más personas que no me caben aquí. Pues con eso culmino la plática y estoy lista para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Susi. Qué interesante siempre escucharte. Lo digo porque ya te has visto en algunos seminarios web. Y bueno, en este mismo foro ya antes habías platicado a la audiencia que no ha visto ese seminario web, tiene alrededor de 2 años. Y en ese momento el objetivo era encontrar binders, me parece, para la proteína S del SARS-CoV-2. ¿Estoy bien? Bueno, no me acuerdo exactamente si era para la proteína S, pues, pero lo que está muy interesante,
comparando, digamos, los resultados de entonces y ahora, es pues la velocidad, ¿no? Con la que se obtienen, como bien mencionas, se pueden obtener resultados importantes relativamente rápido, lo cual pues le da un potencial a esta tecnología, por ejemplo, justo con pandemias emergentes, ¿no? Problemas que no podríamos resolver si no es pues con mucho tiempo de experimentación, resulta que ahora los podríamos abordar como mucho más rápido. Entonces, eso está súper interesante y bueno, creo que en gran parte es la razón por la cual mucha gente está mirando estos métodos como una herramienta interesante, ¿no? Para añadir a la línea de investigación. No sé qué opinas, Doc. ¿Tú cómo lo viste, Susi? Bueno, no sé, o sea, tú estás en un lab gigante, bueno, estuviste en el doctorado. ¿Qué otras aplicaciones te llamaron la atención ahí? O sea, ¿hacia dónde están enfocando esfuerzos? No, pues es que siento que ahora, bueno, una de las grandes conclusiones, creo que antes de venirme acá, que fue en diciembre, fue, bueno, estamos aquí. ¿Y qué sigue? Pues bueno, lo que sigue creo que ahora es las aplicaciones. Yo creo que todavía va a haber como un pico como en la calidad de los métodos y en el poder que tienen, pero yo siento que en este momento ya podemos enfocarnos un montón en las aplicaciones y hay cosas como muy básicas de biología, hay preguntas mucho más interesantes y más complejas que podemos abordar con el diseño de proteínas, cuando en el pasado solamente podríamos diseñar scaffolds de proteínas de 3 hélices, ¿no? Ahora, pues bueno, podemos hacer muchísimas cosas más y creo que lo interesante es encontrar espacios donde el diseño de proteínas pueda hacer alguna diferencia y pueda llegarnos a, pues no sé, descubrimientos muy interesantes o a tratamientos mejores, más efectivos. Muy bien. ¿Tú qué opinas, doctor, de esto de las aplicaciones potenciales? Pues yo creo que en este caso, pues sí están siendo expandidas bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo después de haber visto el trabajo de Susana y también, bueno, de varias publicaciones que hay por ahí de otros grupos como estos grupos que desarrollan tanto como Pranam, Chatterjee o también Martin, que están desarrollando Minecraft, pues sí se ve que están haciendo cosas bien padres con un montón de targets diferentes. Y la gente pues está empezando como a emocionar, o sea, hay gente que me dice que pues habría que hacer para este target, para este target, para este target. Entonces, como lo estamos intentando hacer nosotros aquí, ya tenemos algunos diseños, como algunos muy básicos y otros ya un poquito más complicados, pero yo creo que sí tiene una aplicación muy buena porque hay un montón de cosas que se podrían tratar, ¿no? Y bueno, yo tendría algunas preguntas en relación con las metodologías más particulares para Susana, si se puede. Adelante, adelante. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de estas toxinas, veo, o sea, yo lo que he visto, hasta he visto como, bueno, publicaciones muy en particular de aquí del laboratorio de Baker, como diseñar binders contra superficies cóncavas y convexas. O también, por ejemplo, diseñar contra superficies que son más polares o más hidrofóbicas. Yo te quisiera preguntar que ya, si podrías ir a nivel más detallado de qué tipo de parámetros cambias en el protocolo computacional para diseñar contra, por ejemplo, superficies más polares. ¿Cómo le cambian Bueno, el diseño? Bueno, en realidad, o sea, la pregunta que hice es muy buena porque también el Baker Lab ha publicado binders que funcionan porque se sabe que funciona, los métodos anteriores, incluso los nuevos, funcionan mejor en proteínas que son rígidas, cóncavas y apolares. Eso es algo que se sabe en el laboratorio. En realidad, no está completamente resuelto este problema de las superficies polares. Por ejemplo, cuando tienes regiones muy pequeñas que quieres unir y que son muy polares, es muy difícil. De hecho, el número de casos de éxitos es muy bajo en comparación con otro tipo de binders. En este caso que yo estoy haciendo, bueno, incluso también, por ejemplo, en este caso que los loops son los que interactúan con los receptores, ya sea acetilcolina o con las membranas celulares. Yo también como que, bueno, no hice trampa, pero en el caso de las alfa-neurotoxinas dije, pues me voy a ir mejor a lo que es más fácil, pues a las hojas beta, ¿no? Porque sé que va a funcionar mucho mejor. En el caso de los loops de las citotoxinas, en realidad también fue como lanzar una moneda al aire porque están muy cargados los loops y también son flexibles. Entonces, siento que algo que le agrega mucho a la especificidad es el Rosetta Fold Diffusion, te
te da como la forma de algo que puede unirse a otra cosa, pero también el protein MPNN es súper poderoso para poner residuos de aminoácidos en ese backbone que van a hacer interacciones muy buenas con lo que tú quieres unir. Y, por ejemplo, ya adentrándonos en esa parte, cuando tú ya tienes un diseño inicial y, por ejemplo, tienes cierto, o sea, no sé, cómo le hacemos nosotros acá a veces, no sé si, a ver, tú me puedes corregir, es cuando tenemos un binder y lo queremos verificar, lo que hacemos es que lo metemos a AlphaFold Multimer para ver si lo puede reconstruir, ¿no? O sea, lo que nos escupió Rosetta Diffusion y ver si lo pone en el mismo lugar a AlphaFold Complex. Entonces, a partir de ahí, pues nos da un PLDDT. Entonces, o sea, si tú quisieras mejorar esa interacción, ¿cómo le harías en esa parte? Bueno, hay muchos trucos. De hecho, una cosa que hacemos mucho en el Baker Lab, que creo que ya es súper público, es el MPNN es una cosa súper poderosa. Algo que tú puedes hacer para mejorar la afinidad, la calidad de tu diseño, es correr muchos MPNNs en el mismo backbone. Hay gente, incluyéndome, que corre 10,000 MPNNs en un mismo backbone, porque sabes que ese backbone funciona y cuando le corres 10,000 MPNNs, algo te va a salir mucho mejor. Las métricas computacionales van a ser mucho mejores. Es algo que puedes hacer. Solo correr muchos MPNNs en un backbone que sabes que funciona. Y otra cosa que puedes hacer es el partial diffusion, que también sabemos que, porque digamos que tienes una interacción inicial y a lo mejor tienes como decirlo, como un rompecabezas que embona, pero no perfectamente. Entonces, cuando haces partial diffusion, haces como una perturbación a nivel de backbone, que puedes correr muchos partial diffusion, puedes decidir qué tanto ruido quieres meter, puedes probar diferentes cantidades de ruido, igual puedes hacerle muchos rounds de MPNN y haces que esos ligeros desajustes queden perfectos y esa es una forma súper efectiva para mejorar la afinidad. También está publicado y demostramos que es súper poderoso. Son como dos cosas que puedes hacer in silico. Ese es el que te refieres, es al este paper que mencionas en la publicación esta, que es como donde, como específicamente con las betas, porque me acuerdo que es la referencia 38, una cosa así, donde es como un RF diffusion especializado con betas. ¿Eso es lo que te refieres o es otra cosa? No, el que yo digo es partial diffusion, que no es un método por separado, pero de hecho es otro paper que también publicamos como hace 2 años, en el cual, de hecho fue un paper que se publicó muy cerca de Rosetta Fold Diffusion, que es de péptidos helicoidales. Yo también estoy ahí de doctora. Y lo que tú lo vas a buscar así. Y lo que hicimos fue decir, mira, funciona súper bien para diseñar. Estos métodos son súper buenos para diseñar binders para péptidos, pero también son muy buenos para optimizar afinidades porque perturbas a nivel de backbone. Y lo hicimos experimentalmente y hicimos que un binder que tenía una afinidad de 1 micromolar, después de este proceso de partial diffusion, se fuera a un picomolar o a nanomolar, solamente con este proceso. Y está todo especificado. Los parámetros, digamos, que utilizan de todos están en tu paper. Ahí está. Sí, está ahí, está en el GitHub del Rosetta Fold Diffusion y hay ejemplos que se citan en el paper y también, pues, lo mejor es probar diferentes cantidades de ruido porque puedes seleccionar los parámetros, que es un parámetro T de ruido, puedes poner 20, 10, 15, mientras más puedas, pues, es mejor, por decirlo así. Perfectamente. Y tú, bueno, otra pregunta que tengo a nivel así técnico es, o sea, ¿tú cómo ves la importancia del hit en protein MPNN? O sea, ¿tú le mueves desde punto 1 hasta 1 o cómo ves? ¿A las temperaturas? Ajá. Bueno, fíjate, en el laboratorio tenemos esta versión común, porque hay muchas versiones del MPNN, le decimos como el vainilla MPNN, que es como el normal, donde no le modificas nada. Ese vainilla por sí solo, si lo haces muchas veces, funciona también. Yo nunca exploré tanto lo de las temperaturas. Sé que hay gente que lo hace, pero en mi experiencia creo que no tiene una implicación tan fuerte. Yo no vi mucha diferencia. Creo que es más importante correrlo más veces. Y también empezar desde un backbone que funcione o que se vea bien. Bueno, y ya la última pregunta así técnica es, cuando haces tú la evaluación de un complejo binder con target, ¿cómo podrías hacer más o menos de una manera detallada cómo le haces para evaluar que ese es mejor que otros? O sea, ¿te fijas en el PAE, en el RMSD? ¿Lo subes a algún servidor como PISA o cómo calificas energías de binding? Bueno, y nosotros, digamos que hacemos las predicciones de AlphaFold, como estaba seteado en el Baker Lab, pues se va generando todos estos scores. Lo que más utilizamos es el PAE, si es un valor menor de 10,
sabemos que es algo súper bueno, que son como nuestros valores cortes, el PAE menor de 10, el PLDTT utilizábamos mayor de 80. Bueno, el RMCD también lo comparamos, generalmente menor de 3 es algo bueno, puede ser flexible porque no todas las campañas de diseño pues te permiten ser tan estricto, ¿no? Y también otra cosa que hace, ya, bueno, no toda la gente lo hace, pero yo sí lo hacía, también es utilizar métricas de Rosetta pues comunes como el DDG, el DDG, y también yo utilizaba el SAFE Score, que también te dice qué tan probable es que tu proteína sea soluble o insoluble, porque si es muy alto, probablemente tu diseño es muy hidrofóbico y a lo mejor sí se une bien, las interacciones son buenas en la computadora, pero lo pides y se va a cuerpos de inclusión. Entonces yo creo que vale la pena tener como... Creo que el proceso de filtrado incluso es un poco personalizado. En el laboratorio utilizamos principalmente PAE, PLDTT, DDG, RMCD, y yo a veces utilizaba otras cosillas, pero en general utilizamos eso. Y yo también, hay gente que ordena diseños sin verlos, pero a mí también me gustaba como ver lo que estaba diseñando, porque a lo mejor se ve bien, pero cuando ni siquiera ves tus proteínas, pues a lo mejor no tiene sentido. Claro. Sí. Oye, ya nomás para terminar, la tasa de éxito, por ejemplo, a nivel experimental, o sea, ¿cuántos? De uno de 44, uno de 75, ¿cómo andaba? Por ejemplo, bueno, este paper, bueno, pues solo pusimos el candidato que funcionó mejor, pero en una campaña inicial, o sea, a nivel computacional, lo estándar es que hagas 10,000 backbones, o sea, lo mínimo Ok, 10,000 backbones. Muy bien. es lo que hacemos, 10,000 backbones. Si es algo que ya sabes que funciona, pues no necesitas correr tantos. En PNN también utilizamos como una correa de PNN con Fast Relax, que es algo que puedes hacer. Pues ahí sí varía, ¿no? Porque puedes correr, bueno, no 10,000 por cada backbone, porque se te van los números al cielo, pero a lo mejor 5 MPNs por backbone. Y bueno, después del AlphaFold, haces un filtrado y se te va a reducir muchísimo el número ahí, más o menos es lo que yo hice. Y los que ordené ya después de ese proceso fueron 40. De esos 40, en estos casos creo que tuve 1 o 2 binders que me salieron de esos 40. Y de esos 40 lo que hice fue el proceso de partial diffusion que te platiqué, donde tenía ya ese backbone que experimentalmente sabía que se unía a la toxina, y volví a hacer partial diffusion, generaba otros 5,000 backbones parecidos en PNN, AlphaFold, y ordenaba otros 40. Y de ahí ya me salía algo súper bueno. Entonces, como un proceso interactivo. No, pues muchísimas gracias. Ya me enseñaste muchísimas cosas. Muchas gracias. Okay. Súper interesante. Y qué bueno que tenían recién revisado el artículo, ¿cierto, Doc? Ya por aquí en los comentarios pidieron el artículo. Ahorita les escribimos la referencia en los comentarios para que lo puedan ver, lo puedan revisar y seguramente pues con este background van a entenderlo mejor, ¿no? Voy a leer algunas preguntas del público y ahorita vamos un poquito otra vez con la discusión. Anthony Salcedo dice, muy interesante, Susana, felicidades. Rosetta Fold Diffusion es un software libre, ¿cierto? Segunda duda, ¿cómo podría hacer mi doctorado allá también? No, pues sí, bueno, primera pregunta, Rosetta Fold Diffusion sí es un software libre, tal lo que el Baker Lab siempre ha sido como muy, a lo que le da muchísima importancia David, sobre todo, es compartir el conocimiento que se genera. Entonces, todos los softwares, una vez publicados, son libres. Puedes buscarlo en el GitHub, viene con tutoriales, viene cómo correrlo. GitHub, Rosetta Fold Diffusion. ¿Y cómo es el doctorado allá? Pues creo que creo que la respuesta puede tener muchas vertientes. La respuesta más obvia pues sería aplicando el doctorado. La universidad de Washington tiene diferentes programas que permiten entrar al Baker Lab. Por ejemplo, yo apliqué al programa de doctorado en bioquímica y al doctorado de física biológica y diseño estructural, creo que así se llama en español. Pero hay muchísimas otras escuelas, incluso si haces un doctorado de ciencias de la computación, etcétera. David, puedes solicitar al laboratorio de David. También el formato de doctorado en Estados Unidos es muy diferente al de México porque solicitas al programa, llevas un año de clases, como si fueras en la licenciatura, más o menos, y después tú tienes que estar en varios laboratorios haciendo rotaciones, y si el David también es muy competitivo, sobre todo ahora que David se ganó el Nobel, pues
todos quieren estar ahí. Entonces, dependiendo de esa rotación y si tiene espacio para tenerte, pues puede que te elija o no te elija, ¿no? Y ya. Pero hay como la opción más obvia sería solicitando una admisión a un programa de doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, que permite entrar al Baker Lab. Perfecto, súper bien. Y Anaí Alemán pregunta, si el veneno de serpiente es una mezcla compleja, ¿la proteína de nuevo tendría una menor efectividad, puesto que únicamente se une a un target específico? Sí, esa es una muy buena pregunta. Pues sí, como les comenté, o sea, idealmente para que estas proteínas funcionen en el mundo real, deberíamos de hacer un cóctel como una mezcla de diferentes mini binders. En este caso creo que es imposible decir vamos a hacer mini binders para todos porque sería una locura, pero creo que puedes diseñar mini binders que sean capaces de interactuar con toxinas, con diversas, como que no sean tan específicos, sino que pueden unirse con toxinas parecidas, incluso de diferentes especies de serpientes, y enfocarnos en toxinas de mayor relevancia médica. A lo mejor hay toxinas en el veneno que a lo mejor te causa irritación, pero no te paraliza, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esas toxinas son las más importantes? Y cómo diseñamos un cóctel de composición mínima, que obviamente debería tener más de un mini binder, ¿no? Y que sea obviamente fácil de producir, que sea viable de producir, que sea estable. Entonces es como es como lo que pienso que podemos hacer. Y obviamente también estos cócteles deberían de estar basados en regiones específicas del mundo. Un cóctel para mordedura de serpiente en México no te va a servir en África, ¿no? Entonces tendrías que hacer un estudio muy detallado. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente, bueno, Víctor Alfredo dice, muy interesante, quería preguntar qué rango de valores de constante de disociación se consideran para tener una asociación significativa entre los diseños. Bueno, por ejemplo, mientras más alta la afinidad, mejor, sobre todo en el laboratorio para asaltar a estudios en animales. Nos gusta probar diseños con una afinidad ya sea de 1 o 2, o sea, un dígito nanomolar, ya sea máximo 9 nanomolar por ahí, o de ser picomolar, si quieres saltar estudios en animales. Entonces, generalmente, algo que sea muy fuerte si del 1 a 10 nanomolar, se considera muy bueno y con potencial terapéutico. A lo que se una a un micromolar, bueno, depende de la aplicación, ¿verdad? Porque hay cosas que se unen con menos afinidad, pero para este caso necesitarías algo que se una muy fuerte. Perfecto, muy bien. Sí, y con base en eso, pues se decidirá, por ejemplo, la dosis y demás, ¿no? Entonces, afinidades de picomolar es algo bastante interesante, bueno, para mencionar al público que no está tan familiarizado. Afinidades de picomolar en la naturaleza, pues no es como que abunden tanto. Es decir, estamos entrando a diseños que tienen una afinidad, pues, extraordinaria en ese sentido. Listo, te agradecen Anthony, Víctor y Anaí, Alejandro Cross. Tienes felicitaciones por acá, sí. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, igual si quieren contactarme, ya se me va a caducar mi correo de la Universidad de Washington, pero tengo mi correo personal que puedo compartir y pues listo. Perfecto, muchísimas gracias, Susi. Pues yo creo que vamos a estar viendo con más regularidad seminarios de este tipo, bueno, donde la biología computacional tiene más protagonismo cada vez. Por ejemplo, en otros seminarios de este mismo foro habíamos hablado más como de las estrategias experimentales, o sea, el wet lab, digámoslo así, en el que pues las estrategias computacionales son más bien un complemento, ¿no? Pero aquí pues es totalmente al revés. O sea, es como, bueno, pues trabajamos en la computadora y luego, como mencionaste tú, nos vamos al mundo real y pues vemos que efectivamente funcionan y funcionan bastante bien. Por ejemplo, una pregunta, un problema del área de las proteínas recombinantes es, lo mencionaste también, que de pronto una proteína puede irse a cuerpos de inclusión o puede no plegarse bien. ¿Hay algún parámetro computacional? Porque finalmente se trabaja sobre el diseño de la estructura tridimensional final. ¿Hay algún parámetro que te permita predecir un poquito eso? La solubilidad. Es el SAPE score, SAPE, que es un método, es una métrica de Rosetta, del Rosetta viejito, se llama SAPE.
safe score, generalmente usamos cosas que tengan un safe score menor de 35. Y se ha visto que correlaciona muy bien con datos experimentales. Si tienes safe scores muy altos, a lo mejor tu proteína se te va a agregar. Es una cosa que utilizamos en el Baker Lab. No te garantiza al 100%, pero sí ayuda. Pues eso está muy interesante, porque incluso la gente que todavía no le entra tanto a los métodos computacionales, pues podría tener algunas herramientas que faciliten su trabajo experimental, ¿no? Como esta, justamente, ¿no? Sí, y también se pueden solubilizar enzimas naturales utilizando el MPNN. Hay papers donde en el Baker Lab y en colaboración con otro laboratorio utilizaron proteína MPNN en scaffolds de enzimas de la TEF, que es una proteasa, que es de interés comercial, pero es muy poco estable. Y después de hacer este protocolo de MPNN, donde obviamente es una enzima, no quieres mutar los residuos del sitio activo, pero puedes mutar otros residuos, ves que la proteína se vuelve increíblemente más soluble y se expresa mucho mejor. Entonces, inclusivamente usar MPNN en proteínas naturales ya puede volverlas mejor. Y sabemos que el MPNN hace que las proteínas de nuevo sean mejores que en el pasado. O sea, las hace mucho más solubles, mucho mejor expresadas. En general, proteína MPNN creo que es mi herramienta favorita de todas estas. Sí, esto también está súper interesante porque otra cosa que habíamos discutido alguna vez era pues que las proteínas naturales, ¿no? El producto de selección natural no necesariamente pues están optimizadas para todos los escenarios y mucho menos para aquellos que son puramente biotecnológicos, ¿no? Entonces, pues sí, aquí están las herramientas, chicos, vengan. Alguien te pone una pregunta más, dice Álvaro Albiter, ¿hay alguna métrica o control con el pH para aplicaciones en sistema nervioso? Métrica o bueno, o sea, para aplicaciones en el sistema nervioso suena como una pregunta muy general. Sé que en el laboratorio se han diseñado proteínas, por ejemplo, como nanocages, como estructuras, ¿cómo se dice? Cajas, nanocajas, que están diseñadas de una forma que al pH hace que haya como pues una protonación que hace que los átomos dejen de interactuar y se abre la caja y así puede hacer un delivery o una entrega de lo que tiene adentro de la cajita, ¿no? Entonces, si hay aplicaciones donde un cambio de pH puede regular la función de una proteína de nuevo, algo así como una métrica, no sé la respuesta en específico, pero sé que se puede hacer, porque existe esa aplicación, ya está publicada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ahí están los artículos también. Vayan a ver los artículos de Susana y del Baker Lab en general. Por ahí también pongo el link del Baker Lab, justamente, ¿no? Para que le echen un ojo. Y bueno, pues no sé si eventualmente, si tú tienes un GitHub o algo así. No, yo no tengo un GitHub, pero debería de hacerme uno. Ok. Bueno, para también ahí seguirte, ¿no? Y bueno, no sé, Doc, si tienes alguna otra pregunta o comentario. Pues nada, que estamos organizando el congreso de la REFEP, de la Red de Fusión y Estructura de Proteínas acá es el más grande de este tipo en México, para octubre de este año. Entonces, para que estén pendientes y pues Susana, si quieres participar, pues avísanos. Entonces, pues si quieres venir a presentar o nomás a conocer a la gente, no sé, ¿no? Entonces, ahí nos avisas. Ok, muchísimas gracias, José. Y te iba a decir Alfa, pero no Jorge. Sí, nos vemos entonces en Zacatecas y bueno, no sé si cuando andes por acá, pues ahí nos avisas y de pronto hacemos una reunión para hablar de proteínas y esas cosas. Sí, me parece genial. Pues muchísimas gracias y pues sí, que tengan buen resto del día. Pues excelente, pues gracias a toda la audiencia que se quedó hasta el final, muchas gracias por seguirnos y bueno, gracias doctora Susana, gracias doctor Arcadio y bueno, siempre hacen bastante enriquecedora la discusión en estos temas. Entonces, agradecemos mucho y nos vemos pronto, que estén muy bien. Por cierto, el día de hoy tenemos otro webinar en la noche, entonces bueno, por aquí nos vemos. Bueno, ya es la noche por allá, ¿no, Susi? Sí, hasta luego, bye. Bye, que estén muy bien. Hasta luego.